Bienvenidos nuevamente a esta tercera patita. Bueno, siguiendo con los elementos secundarios del triángulo, el siguiente es la transversal de gravedad. Están llegando todos. Ya hay 10 participantes. Teniendo este triangulito, el siguiente es la transversal de gravedad. Se llama transversal de gravedad al segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el punto medio. GeoGebra tiene esta herramienta. Y como ustedes supondrán, las transversales de gravedad también coinciden en un punto. Entonces, teniendo estos tres segmentos, las transversales de gravedad son este punto, o sea, este segmento que une un vértice con el lado opuesto, en el punto medio del lado opuesto. Y el punto donde coinciden se llama transversal de gravedad. Este puntito donde coincide. Bueno, nos queda muy bien este punto marcado con una X, precisamente por el estilo. Profe, el puntito también se llama transversal de gravedad. Perdón, se llama centro de gravedad. Okay. ¿Ya? Centro de gravedad. El punto donde coinciden se llama centro de gravedad. Punto de intersección de las transversales de gravedad se llama centro de gravedad. Y la razón de este nombre no es casualidad. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño experimento en el que les voy a pedir si tienen cerca suyo un pedacito de papel. Probablemente lo tengan. Yo voy a ir a buscar un pedacito de papel y voy a conectar mi cámara. Después vamos a volver obviamente aquí a GeoGebra.
Espero no estar muy chascón hoy día. Hola a todos. Mira, yo tengo un pedacito de papel. Si todos tienen un pedacito de papel, y con él construyen un triángulo cualquiera. Un triángulo cualquiera. Voy a intentar, no tengo tijera a mano, pero voy a intentar de que me quede lo mejor posible. Y con un pedacito de papel es bien sencillo encontrar el punto medio del lado opuesto. Estoy haciendo un triángulo. La idea es que hagan un triángulo cualquiera. No especial, no isósceles, no equiláteros, no rectángulos. Pues son triángulos muy particulares. Y a veces cometemos ese error de cuando trabajamos con nuestros estudiantes, darles de ejemplo triángulos que no son triángulos cualquiera. Realmente dibujamos en el pizarrón triángulos como conversábamos en la primera clase, triángulos de base paralela al suelo y generalmente triángulos isósceles o equiláteros. Entonces yo aquí ya estoy por terminar mi triangulito cualquiera. Hoy lo recorté con la mano, así que no me quedó muy ortodoxo. Pero aquí tengo un triángulo cualquiera. Encontrar el punto medio de un segmento es bien sencillo. Uno dobla el lado hasta que hace coincidir los vértices y puede marcar el punto medio del triángulo. Es más, si usted tiene un lápiz cerca, yo sí lo tengo, y una regla, todos tenemos una regla cerca, nuestra cédula de identidad, una tarjeta cualquiera. Entonces marcamos este puntito. Ahí lo marqué, se ve. Entonces voy a marcar la transversal de gravedad hasta este puntito. Y espero que esto salga bien. Entonces, marcando esta transversal de gravedad, que se ve ahí más o menos bien, voy a hacer lo mismo con los otros puntos, con los otros vértices, con los otros lados. Voy a marcar el respectivo punto medio. Voy a marcar el puntito que generé ahí. Y vamos a dibujar la transversal de gravedad. Ya encontré el centro de gravedad, pero me voy a asegurar con el tercer lado. Y si todo sale bien, deberían las tres transversales de gravedad coincidir en un puntito. Esto se vería mucho mejor si los estudiantes cuentan con una regla metrada, es decir, donde pueden calcular las distancias. Normalmente los estudiantes de enseñanza básica no trabajan esto de manera tan abstracta. Necesitan medir los segmentos para convencerse de que este es el punto medio. Entonces tenemos aquí un triángulo cualquiera en el que hemos encontrado su centro de gravedad. Con un triángulo de cartón, a lo mejor, o de papel, de cartón piedra, de un papel un poquito más duro, va a sale esto mucho más sencillo. Pero si yo ubico un lápiz justo en el centro de gravedad, o el dedo inclusive, debería poder equilibrar esto de manera prácticamente perfecta. Me salió, profe. Y si usted pone su dedo justo en ese punto, sin soplarlo, el triángulo debería equilibrarse. Lo que hace este punto es distribuir el peso. O sea, tiene una aplicación en la física inmediata. Si usted logra hacer esto, yo le voy a proponer esto como un ejercicio, ya que probablemente usted esté haciendo clase de manera remota, igual que yo. Proponer si están trabajando triángulo, obviamente, y están estudiando los segmentos secundarios del triángulo, proponer esto con un triángulo de cartón más grande o algo más pesado, porque es más increíble el hecho de que este punto mantenga el triángulo equilibrado completamente. Yo no soy ningún malabarista como para hacer esto y que sea y que no se me caiga.
Ahora, muestro que si tomara otro punto del triángulo, el equilibrio se me va. Cualquier otro punto que no esté en el centro de gravedad hace que sea muy difícil. Inténtelo usted. Pero si pongo mi dedo justo en el centro de gravedad, la distribución de peso de este pequeño papel, cuyo peso es ínfimo, aún así, una pequeña variación para que se caiga el papelito. Por eso se llama centro de gravedad y por eso se llama transversal de gravedad. Espero con esto también salirnos de lo meramente geométrico y abstracto que tiene esta clase de geometría. Yo sé que es una clase muy abstracta. ¿Ya? Ahora vamos a hacer otro pequeño experimento, pero esto lo vamos a hacer en GeoGebra, suponiendo, por ejemplo, que sus estudiantes tienen regla metrada. Vamos a calcular una distancia. ¿Ya? Vamos a calcular la distancia desde, antes vamos a escribir, desde A al puntito, al centro de gravedad le vamos a llamar G. Y al puntito al que cae A, le vamos a llamar A sub T. A sub T. ¿Por qué? Porque es la transversal de gravedad de A. Y vamos a calcular la distancia de A hasta G. Si usted escribe overline en GeoGebra, luego una llave, un paréntesis de llave, y entre medio, por ejemplo, A y G, le va a escribir a G con un segmento sobre él. Si después escribimos igual, me va a escribir el signo igual. Con eso vamos a calcular la distancia a G, que según GeoGebra es 5,1. Lo vamos a dejar ahí. También la distancia desde G hasta A sub T. Y nos dice que es 2,51. Entonces, si alguien tiene calculadora por ahí, me dice cuánto es. A ver, de hecho, vamos a pedir un redondeo más grande, con 4 cifras. ¿Cuánto es 5,0107 dividido en 2,5053? Si alguien me puede decir. Es decir, ¿cuánto es AG dividido en G a sub T? Aquí para la fracción. ¿Cuánto da esa división? Profe, da 2,00000399. Ya, es y si ponemos un redondeo más grande, de 15 cifras, si alguien no hace ese favor, porque yo creo que ese 0,000003 está determinado por la aproximación. Sería hoy 0,000 399153793956811 y mucho. Ya. Sin redondeo, o sea, es decir, con una cifra decimal, nos da 5 y 2,5, que es 2. Y si movemos el triángulo, por ejemplo, 5,4 dividido en 2,7 también es 2. Para cualquier transversal de gravedad, el centro de gravedad divide la transversal de gravedad en la razón de 2 es a 1. Es decir, 2 es a 1. Lo mismo para los otros dos segmentos.
siempre 2 es a 1. O sea, el centro de gravedad divide a la transversal de gravedad en razón de 2 es a 1. Súper importante respecto a la transversal de gravedad. Voy a borrar esto porque el número no es... Profe, eso no importa qué tipo de triángulo sea, siempre va a ser igual. Siempre va a ser igual. De hecho, ¿qué creen ustedes? La transversal de gravedad siempre está... ay, ¿por qué haces esto, GeoGebra? Siempre va a estar dentro del triángulo, así como el incentro siempre estaba dentro del triángulo. Veamos. Tratemos de mover este triángulo a ver si podemos sacar el centro de gravedad de él. La verdad es que el centro de gravedad de un triángulo siempre va a estar en el interior del triángulo, porque la transversal de gravedad, por su definición, siempre va a estar en el interior del triángulo, porque une dos puntos que están mediante un segmento que está contenido en el triángulo. El punto medio, para que una transversal de gravedad salga del triángulo, en términos sencillos, el punto medio tendría que estar fuera del segmento, y eso es imposible por la definición de punto medio. Entonces siempre va a estar en el interior y siempre va a dividir a la transversal de gravedad del punto el centro de gravedad en razón de 2 es a 1. Jóvenes, vamos a quedarnos hasta aquí de contenidos geométricos. Nos quedan pendientes las simetrales y las medianas para la próxima clase, ver el área y perímetro del triángulo y estudiar sobre congruencia de triángulos. Si se fijan, tenemos hartas unidades en el curso, son 6 me parece que les di al principio, pero son unidades cortas en contenidos. ¿Ya? ¿Para cuándo teníamos programada la primera prueba? ¿Alguien lo tiene anotado en su cuaderno? En el cuaderno no, porque estaba en el, usted dijo parece que le iba a andar en el PPT. En el PPT. Voy a revisar el PPT de la primera clase, entonces. Figuras geométricas, clase 1. Sí, recuerdo haber los porcentajes, haberlos dejado en el PPT. No sé si recuerdo haberlo anotado en ¿Por el qué no pizarrón. vimos las fechas, profesor? Estoy casi Profe. seguro que las anotamos en el pizarrón. Profesor, sí, yo las tengo. Mire, Sí, yo le saqué profe. una foto. Sí. Yo le saqué una foto, dice evaluación número 1, ¿Ya? 16 de mayo, 25%. 16 de mayo. 25%. Sí. Evaluación número 2, 27 de junio, 25%. Sí. 25%, ¿ya? Y el examen el 11 de julio, 30% y los talleres 20%. Ya. Y talleres, 30%. Ujú. Entonces, Sí. imperativo que les mande la nota del primer taller y la del segundo taller, ojalá antes de la próxima clase. Profesor, la próxima semana es Semana Santa, igual va a ser clase usted. Ah, no, es feriado. No, Es pues estamos en feriado. feriado. Sí, No, es pero- feriado. Pero Tarea- tengo que hacer la pregunta Sí. porque estaba No, sí, hablando sí. como que se le había olvidado, parece, por eso le pregunto. Sí, no lo tenía. Oye, sí, se me olvidó hasta que había Teletón ayer y hoy día. No tenía idea que era la Teletón hoy. Yo sabía que era en abril, pero no tenía idea que era hoy. Ya. Ando súper. Es que
yo les comento algo para que ver si, no, bueno, es una cosa personal. Yo hace ya casi 10 años que no veo televisión. Yo en mi casa no tengo cable contratado. Tengo solo el internet. Entonces mi hija que ve dibujos animados los ve por internet, ve Netflix, esas cosas sí claro que veo, o sea, series, tipo cosas. Pero televisión así de sentarme a ver la tele, los matinales. De hecho, cuando voy donde mi papá a veces veo gente en la tele que no conozco, que no sé quiénes son. Ando súper perdido con esas cosas. Entonces la Teletón, súper perdido. Bueno, por estos días no hay mucho que ver, profesor, porque los matinales lo único que hacen es hablar del coronavirus, de la gente, que cuántos van a morir, que cuántos se van a contagiar. La verdad es que es horrible, horrible. Una de las razones por las que dejé de ver televisión. No, es horrible, porque la verdad es que la gente más lo que se enferma más de los nervios que del coronavirus en sí. Sí. Tarea entonces, ver Jesucristo, la del TVN, que dura como 8 horas. Ya. Yo creo que ahora con la cuarentena la voy a poder ver. Como estoy todo el día en la casa, voy a ver Claro. Jesús de Nazaret. Ya, jóvenes, entonces la próxima semana, de manera excepcional, la tarea de esta semana de GeoGebra va a tener 2 semanas de plazo. Igual que la vean, igual que siempre, va a ser siempre el plazo el viernes anterior a la clase hasta las 23:59. Entonces sería para el viernes 17. Exacto. Ya. ¿Puede repetir la tarea, por favor, que lo voy a anotar? Ya, la próxima tarea es para el viernes 17 de abril. 17 de abril. O sea, Ya. un día antes de la prueba. La Ya. próxima semana tendríamos entonces evaluación. O sea, la próxima clase. 18. No, profe, Ah, no, en mayo la ya. evaluación. No, Gracias en por recordarlo. mayo. Ya, 16 no de dije nada, mayo. no dije nada, sí, de acuerdo. Sí, No dije nada, bien. No dije nada. No nos asuste. Ay, No, profe. No. Bien, entonces, viernes 17, ¿Ya? el sábado 18 probablemente terminemos los contenidos de esta unidad 2, y ahí les voy a enviar de nuevo dos archivos similares a los anteriores, unos cuantos ejercicios resueltos y ejercicios propuestos para que ustedes vayan trabajando. Después vamos a tener tres clases más hasta la evaluación. Entonces, probablemente, en la primera evaluación entre las 3 primeras unidades, los elementos básicos, los triángulos y la geometría de proporciones, que en el fondo yo creo que vamos a alcanzar antes de la prueba a ver sobre semejanza. Profesor, ¿y vamos a tener 2 clases nomás para esta unidad? Es que de contenido son solamente 2 clases. Ahora, yo creo que después de estas del 18, quizá el 25 deberíamos tomarnos, disculpen que estoy al lado de donde lavo la ropa y voy a apagar eso porque suena muchísimo y no lo escucho bien. Que explique bien la tarea. No entiendo qué hay que hacer. Sí, yo también quiero que explique bien la tarea que hay que hacer para el 17. Sí, pues. Ahora sí, Por decía, favor. para el 25 podríamos programar clases de ejercicios. ¿Ya? Ok. ¿Y la tarea para el 17? Para la tarea para el 17, todas las semanas vamos a tener, o sea, todas las clases vamos a dejar una tarea para la siguiente clase de GeoGebra. La idea de las tareas es tener que sean desafiantes, porque le obliguen a usted a pensar, a probar. Ya, profesor, pero ¿de qué es la tarea? ¿La puede explicar, por favor? Es que ahora nos por vamos a meter a favor. GeoGebra Sí. y generalmente la tarea siempre va a ser de lo que expliqué en esa clase. Ya. Entonces, por ejemplo, la semana pasada habíamos explicado sobre cómo hacer que un punto vaya de un lado a otro, cómo hacer que las cosas aparezcan o desaparezcan, y la tarea se resolvía con eso, Ujú. por mover puntos de un lado a otro y que aparezcan o desaparezcan. Entonces ahora vamos a ver algo similar. La idea de hoy es que veamos cosas que giren de un lado a otro. ¿De acuerdo? Ya. Ya, entonces, resumiendo, la próxima tarea que la vamos a dar ahora en un ratito más, después de que veamos lo de GeoGebra, va a ser para el 17. La clase del 18 vamos a terminar los contenidos de la unidad 2. La clase del 25 nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de la unidad 1 y la unidad 2. Yo voy a dejar esto anotado porque si no después se me olvida lo que digo.
voy a enviar antes de esa clase, antes de la clase del 25, ejercicios de la clase, para que ustedes los hagan antes, los intenten hacer antes, y en la clase nos vamos a dedicar a revisar esos ejercicios, uno por uno. ¿Los de la guía que envió primero, profesor? No, aparte de las guías, les voy a Ya. enviar ejercicios para la clase. Ya, vale. En el fondo similares, a lo mejor algo un poquito más complejo. La idea es que usted se vuelva experto y experta en geometría en esta clase. Esa es la idea. Que cuando usted tenga que programar clases de geometría, primero tenga el conocimiento geométrico lo suficientemente profundo para tener una visión completa, holística de todo lo que significa aprender geometría. Y segundo, también aplicar grado de dificultad lo máximo posible, bueno, dependiendo también del contexto en donde uno trabaja. Entonces, estoy compartiendo pantalla, nos vamos a ir a GeoGebra. Amigos GeoGebra, ahí. ¿Están viendo la pantalla de GeoGebra, cierto? Sí, profe. Ya. ¿Puedo borrar esto? Lo que está en la pantalla. Déjeme ver si les... Sí, ya le saqué un... No Ya. sé el resto. No sé el resto si está de acuerdo. Yo siempre espero un ratito, por si acá. Hay personas que no les escucho la voz casi, porque no hablan. No. Profe, pero está grabando. Sí, claro que... Pero por si acá, Igual uno después nunca uno le sabe. puede sacar la foto. Sí, Sí. Y profe, ya copiamos. El video ya Perfecto. sirve mucho, estamos ok. Sí, perfecto. estamos ok. Y mira, entonces, ya. La semana pasada vimos sobre los deslizadores. Y cuando uno crea un deslizador, voy a hacer clic acá en deslizador, me da la opción de que sea también un ángulo o un entero. Vamos primero a analizar el tema del entero. ¿Cuál es la gracia del entero? Que el movimiento que hace es discreto. No sé si ustedes saben la diferencia entre un movimiento continuo o una variable continua y una variable discreta. La variable continua, como su palabra lo dice, es continua, es decir, entre dos valores de la variable siempre hay al menos un tercer valor de la variable. En términos numéricos vendrían siendo números reales. Entre dos números reales siempre hay infinitos números reales. En cambio, si la variable es discreta, entre dos valores consecutivos no hay un tercer valor. En términos numéricos pues, vendrían siendo los números enteros. Los números enteros entre el 1 y el 2 no hay otro valor. Entonces, este deslizador ahora que es entero se va a mover de forma discreta, de uno en uno. Entonces, conviene a estos deslizadores anclarles objetos que sean discretos, que tengan naturaleza discreta. Por ejemplo, un polígono regular. Un polígono regular no puede tener 5,3 lados o 0,8 lados. Tiene tiene de 3 hacia arriba. Entonces vamos a hacer un polígono regular cuya cantidad de lados sea m. Fíjense que el deslizador lo tenemos en 18. Y nos va a salir un polígono regular enorme de 18 lados. Efectivamente, nos sale este polígono de 18 lados. Esto, por ejemplo, es ideal para mostrar lo siguiente. Bueno, que un polígono de un lado es un segmento. Que un polígono de dos lados no tiene sentido. Pero un polígono de tres lados ya tiene sentido para nosotros. Es un triángulo. En este caso, equilátero. Luego un cuadrado, luego un polígono, un pentágono, un hexágono, heptágono, octágono. Y ahí, por ejemplo, los estudiantes pueden ver con esto que a mayor cantidad de lados, el polígono se asemeja más a una circunferencia. Que los polígonos regulares tienen esta característica. Que si yo hago una circunferencia que pasa por 3 de sus vértices, esa circunferencia va a pasar por todos los vértices. Y aquí vemos, por ejemplo, si me acerco, que
la diferencia entre el área del triángulo y el área de la circunferencia del círculo, para ser precisos, es bastante. Pero si paso a un cuadrado, ya es un poquito menos. Y si paso a un pentágono, ya es un poquito menos. Y si voy a un polígono de más lados, ya la diferencia entre el área de la circunferencia y el área del polígono se hace cada vez menor. Y en el infinito, es decir, un polígono de infinitos lados es una circunferencia. Esto no es lo que más me interesa para la clase de hoy, es solo para mostrar cómo puede funcionar un deslizador discreto, un deslizador de números enteros. Entonces vamos a borrar este deslizador, clic derecho sobre él, borrar, van a quedar solamente estos dos puntos. Borramos de nuevo estos dos puntos. Ahora, hay otro deslizador, que es el deslizador de ángulo. Su nombre va a ser un ángulo. Me dice que vaya entre, por ejemplo, 0 y 160, que el incremento sea 1 grado, lo mismo de siempre. Lo vamos a poner entre 0 y 180 este. Ahora el ángulo que va entre 0 y 180. Pero no habría mucha diferencia con hacer, por ejemplo, un deslizador que sea un número que vaya entre 0 y 180. En términos numéricos son casi lo mismo. Solo que para GeoGebra esto tiene más sentido para un ángulo. Si hacemos, por ejemplo, un ángulo dada su amplitud, lo anclamos, por ejemplo, al deslizador A, fíjense lo que ocurre. A pesar de que el valor A es 180, me da 233.2 grados. Mira lo que pasa. ¿Se fijan cómo va girando muchísimas veces? Entre 0, 2,8. ¿Qué está pasando aquí si se supone que aquí, en 42.2, el ángulo debería medir 42.2 grados? ¿Cuál es el error que cometí acá? Escucho sugerencias. ¿Hay alguien que habló en el chat? Profe, puede ser que son 180 lados y no 180 grados. ¿Lados de qué? En lados como del, no sé cómo explicarlo, pero lados del deslizador A son como 180 partes de ese deslizador, ¿Ya? algo así. No sé cómo decirlo, pero eso se me ocurre. O sea, que hay... ¿Cuántos sistemas de numeración, o sea, de medición de ángulos tenemos? Usted parece que dijo que eran dos. Dos principales. ¿Cuál era uno de ellos? El radián y los ¿Grados y grados. radianes? A lo mejor, cuando yo le pongo el número A al ángulo, GeoGebra me lo toma como un ángulo en radianes. Es decir, aquí no está tomando 42.2 grados, sino que está tomando 42.2 radianes. Ahí está el error que cometí. Anclé un valor numérico a un ángulo. Y cuando hago eso, GeoGebra lo considera en radianes. Entonces, tengo una opción. Para solucionar esto, voy a cambiar los valores del deslizador. Y en vez de entre 0 y 180, le vamos a poner entre 0 y 2pi. Escribo la palabra pi, GeoGebra lo reconoce como pi. Entonces ahora tengo entre 0 y 2pi. Y 2pi es el ángulo completo. Ahora, si quiero un deslizador igual que este, en vez de ponerle 2pi, le pongo solamente el valor pi. ¿Dejan cómo cambia ahora si hacemos el deslizador entre 0 y 2pi y pi? Sí.
es una solución un poco rebuscada, considerando que GeoGebra me da la opción inmediata de tener un ángulo en el deslizador. Vamos a borrar este puntito. Vamos a hacer de nuevo el ángulo dada su amplitud. Pero ahora le vamos a anclar el ángulo alfa. Este ángulo. Y ahora no tiene ese problema. GeoGebra no considera que esto es entre 0 y 180 pi radianes, sino entre 0 y 180 grados. Entonces, para saber qué voy a hacer, necesito tener muy claro la naturaleza del objeto que vamos a mover. ¿Okay? Nos queda muy poquito, muy poquito. Nos vamos a desconectar los últimos 10 minutos para terminar con la parte de GeoGebra. Se supone que la clase termina a las 11:15, ¿cierto? Sí, después tenemos a las 11:30 con el profe. Ya, lo último lo vamos a explicar muy rapidito, ¿ya? Así que a contar de ahora, es decir, a las 11 en punto nos conectamos para terminar. ¿De acuerdo? Ya, profesor. Ya, ánimo, chicos. Sí. Sí, ánimo.